Bienvenidos. Pocas situaciones en nuestra práctica diaria nos exigen tanto como una cesárea urgente. Es, sin duda, uno de los mayores desafíos en la anestesia obstétrica, ¿verdad? Este es el escenario donde el reloj corre en contra y cada decisión que tomamos, deja una huella profunda y duradera. Hoy, justamente, vamos a enfocarnos en el manejo anestésico de esta situación tan crítica. Queremos agradecer a Anestesiólogos Mexicanos en Internet, a Asociación Civil, por haber elaborado esta presentación. Claro que sí, y para que podamos desglosar este tema tan complejo, hemos pensado en una estructura muy lógica. Miren, vamos a empezar por definir bien el desafío, a qué nos enfrentamos realmente. De ahí pasaremos al gran dilema, anestesia general versus neuroaxial. Luego nos meteremos de lleno en el manejo intraoperatorio. Y para que no se quede en pura teoría, lo vamos a aterrizar con un caso clínico. Después es clave ver el impacto, los resultados maternos y neonatales. Y ya para cerrar, vamos a destilar todo en conclusiones y recomendaciones que de verdad nos sirvan en el día a día. Perfecto, pues empecemos por el principio. Hay que definir el campo de juego. Y lo primero es entender algo fundamental. No todas las cesáreas urgentes son iguales. Suena obvio, pero la clasificación de esa urgencia es lo que va a dictar nuestros tiempos de respuesta y en gran parte va a definir toda nuestra estrategia anestésica. Ok. La clasificación que casi todos usamos, y con buena razón, nos divide la urgencia en 4 categorías. La categoría 1 es la emergencia máxima, una amenaza inmediata para la vida de la mamá o del bebé. Pensemos en una ruptura uterina, por ejemplo. Luego está la categoría 2, donde ya hay un compromiso materno o fetal, pero no es algo que vaya a ser letal en los próximos minutos. La categoría 3 es para esas cesáreas que necesitan hacerse pronto, pero no hay un compromiso vital agudo. Y la categoría 4 es la que todos conocemos, la electiva. Lo importante aquí es recordar que esto no es blanco o negro, es todo un continuo de riesgo. Y esta diapositiva, creo que habla por sí sola sobre la presión de tiempo que manejamos. El famoso intervalo decisión-extracción fetal es nuestro reloj. Para una categoría 1, la meta general es estar por debajo de los 30 minutos. Pero ojo a los detalles. Si estamos ante una ruptura uterina, ese tiempo se desploma a menos de 18 minutos. Y en un desprendimiento de placenta, la ventana es de escasos 10 minutos. Ya para las categorías 2 y 3, el margen es más amplio. Tenemos hasta 75 minutos. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Esos 30 minutos son una regla de oro? ¿Una ley absoluta? Y la respuesta es que hay que tener cuidado. A ver, es un estándar de auditoría súper importante sin duda, pero no puede convertirse en una obsesión que nos haga comprometer la seguridad de la madre. El objetivo no es solo ser rápidos, es ser rápidos y seguros. Correr sin la preparación adecuada o forzar una técnica anestésica sabemos que puede terminar en complicaciones muy graves. Al final del día, el juicio clínico es el que manda. Muy bien. Ahora sí, entremos al corazón del asunto, la elección de la técnica anestésica. Esta es probablemente la decisión más crítica que tomamos en un escenario así. Y no es para menos, porque está cargada de implicaciones enormes, tanto para la madre como para el bebé. El dilema, en esencia, se puede plantear de esta forma. Por un lado tenemos la anestesia general. Su gran ventaja es la rapidez, es predecible y eso en una categoría 1 vale oro. Pero, siempre hay un pero. El precio a pagar son los riesgos que todos conocemos. Una vía aérea difícil, la aspiración, la conciencia intraoperatoria. Por otro lado, está la anestesia neuroaxial, que es el estándar de oro en seguridad materna. Permite que la mamá esté despierta, que vea nacer a su hijo, y la analgesia posoperatoria es mucho mejor. La desventaja que siempre se le achaca, que es más lenta. Pero, ¿de verdad es siempre más lenta? Y para poner en perspectiva el riesgo de la general, quiero que veamos este número, 1 en 390. Esa es la probabilidad de una intubación fallida en una paciente obstétrica. Pero lo que de verdad llama la atención y hasta preocupa es que esta cifra no ha mejorado en 40 años. Es un recordatorio muy claro de que la vía aérea en obstetricia es, y seguirá siendo, un escenario de alto riesgo. Ahora, miren esto porque esta gráfica de verdad que rompe esquemas. Son datos de un estudio retrospectivo bastante grande, de 7 años, publicado apenas en 2024 por Chi y su equipo. Veamos las medianas del intervalo decisión-extracción. Con anestesia general, 7 minutos. Ahora fíjense, con una epidural que ya estaba puesta, 6 minutos, incluso un minuto más rápido. ¿Qué nos dice esto? Que una anestesia epidural bien manejada en el contexto adecuado puede ser igual de rápida o hasta más que una general. Esa vieja idea de que lo neuroaxial es lento por naturaleza, creo que es hora de reevaluarla seriamente. Ok,
Entonces, ya establecimos que la anestesia neuroaxial no solo es viable, sino que muchas veces es la opción preferible, incluso en urgencias. La siguiente pregunta lógica es, ¿cómo la hacemos rápida y segura? Aquí es donde los detalles técnicos y la farmacología se vuelven cruciales. Aquí entra el concepto de anestesia espinal de secuencia rápida. Es básicamente una estrategia para arañar segundos valiosos. ¿Cómo funciona? Bueno, primero, todo es trabajo en equipo y en paralelo. Mientras alguien prepara a la paciente y el material, otra persona ya está asegurando el acceso intravenoso y la monitorización. Segundo, la asepsia. Es vital, claro, pero no necesitamos todo el ritual. Una técnica no-touch con guantes estériles es suficiente y rápida. Tercero, los fármacos. Pensemos, si preparar un opioide nos va a costar 1 minuto, ¿realmente lo necesitamos en este momento? Quizás es mejor omitirlo. Y cuarto, la comunicación con el equipo quirúrgico. No hay que esperar a un bloqueo en T4. La cirugía puede empezar de forma segura en cuanto el bloqueo pasa de T10 y vemos que sigue subiendo. Perfecto, ya tenemos el bloqueo puesto. Pero el trabajo no termina ahí. Ahora viene el siguiente desafío, manejar la hipotensión que casi siempre aparece. Y aquí surge el eterno debate. ¿Qué usamos? ¿El agonista alfa puro, la fenilefrina, o nos vamos por el agonista mixto, la efedrina? Bueno, esta tabla del estudio de Jane nos da una respuesta bastante clara. Miren el punto más importante. La incidencia de acidosis fetal fue prácticamente la misma con los dos fármacos. El resultado neonatal no cambió, pero ahora veamos los efectos en la mamá. La incidencia de náuseas y vómitos fue 5 veces mayor con la efedrina. Sí, la fenilefrina puede dar algo de bradicardia refleja, pero en términos de confort para la paciente, la diferencia es abismal. La evidencia, la verdad, se inclina fuertemente hacia la fenilefrina como nuestro vasopresor de primera elección. Excelente. Ya hemos visto la teoría, las clasificaciones, los fármacos, pero ahora vamos a aterrizar todo esto. ¿Cómo se ve en el mundo real, a las 3 de la mañana? Vamos a analizar un caso clínico para integrar todos estos conceptos y ver cómo funciona la toma de decisiones cuando el tiempo apremia. Imaginen el escenario. Nos llega a quirófano una paciente, 32 años, primigesta, ya con 38 semanas. El cuadro se complica, tiene preeclampsia severa. Y para rematar, el registro cardiotocográfico muestra una bradicardia fetal sostenida, de esas que nos ponen los pelos de punta. El obstetra no lo duda, es una categoría 1. El tiempo simplemente se nos acaba. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué hacemos? La anestesia general es lo primero que se nos viene a la mente por la rapidez. Pero un momento, paciente con preeclampsia severa. Eso significa riesgo de vía aérea edematosa, difícil. Y la laringoscopia podría desatar una crisis hipertensiva terrible. Por otro lado, la anestesia neuroaxial los evita todos esos problemas de golpe. Pero la pregunta del millón es, ¿podemos ponerla lo suficientemente rápido como para que el bebé no sufra las consecuencias? Pues bien, en este caso el equipo optó por una anestesia espinal de secuencia rápida. Y con una buena coordinación lograron un bloqueo hasta T4 en tan solo 4 minutos. Se anticiparon a la hipotensión con una infusión de fenilefrina y listo. Fue la decisión que logró el equilibrio perfecto, la velocidad que necesitaba el bebé con la seguridad que exigía la madre. Se evitaron todos los riesgos de la anestesia general que tanto nos preocupaban en ella. El caso que vimos tuvo un final feliz, y eso es genial. Pero, ¿es una anécdota o es la norma? ¿Qué nos dicen los datos cuando vemos cientos, miles de casos? Porque el impacto de nuestra elección no es algo teórico, tiene consecuencias reales, medibles, profundas, tanto para el bebé como para la mamá. Así que vamos a ver qué dice la evidencia. Estos datos del estudio de Shine son simplemente impactantes. Miren esto. Compararon los bebés que nacieron con una puntuación de Apgar menor a 7 al minuto. Con anestesia general, más del 10% de los bebés nacieron con esa puntuación baja. Ahora, con anestesia neuroaxial, ¿saben cuánto? Apenas un 1%. La diferencia es brutal, es más de 10 veces. Esto nos dice sin lugar a dudas que la anestesia general se asocia a una mayor depresión neonatal al nacer. Y la cosa no para ahí. La tendencia es la misma en otros aspectos. El mismo estudio vio que la necesidad de reanimación neonatal fue casi 3 veces más frecuente en el grupo de anestesia general. Y esto es aún más dramático. La tasa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales fue del 23% para los bebés con anestesia general, contra un 7% con la neuroaxial. Los datos son muy consistentes. La anestesia neuroaxial en general se asocia con mejores resultados para el recién nacido. Pero esperen, porque la historia no se acaba con el Apgar o si el bebé ingresó o no a terapia intensiva. El impacto de lo que hacemos va mucho más allá de lo fisiológico. Entra en un terreno más sutil, pero igual de importante.
el psicosocial. Estamos hablando de la formación de ese vínculo tan crucial entre la madre y su hijo. Y esta cita de un estudio del equipo de Nita Hara es muy contundente. Dice así: la anestesia general para la cesárea de emergencia es un factor de riesgo independiente asociado con un deterioro del vínculo madre-hijo. No dicen que podría estar asociado, no. Lo señalan como un factor de riesgo independiente. El simple hecho de que la mamá no esté consciente en ese momento tan único interfiere con un proceso biológico y emocional que es absolutamente fundamental. De hecho, en ese estudio lo midieron. Usaron la escala de vínculo materno-infantil, donde más puntos significan un peor vínculo. Y los resultados son claros. Al momento del alta, las mamás con anestesia general tenían puntuaciones mucho más altas. Pero lo que de verdad hay que pensar es que un mes después, en el seguimiento, esa diferencia seguía ahí. El eco de nuestra decisión en quirófano puede resonar durante semanas o incluso más tiempo. Bueno, pues hemos hecho un recorrido bastante completo. Empezamos definiendo el problema, pasamos por las técnicas, el caso clínico y hasta vimos los resultados a largo plazo. Así que ahora es el momento de juntar todas las piezas, de sintetizar toda esta evidencia en conclusiones y recomendaciones que de verdad podamos llevarnos a nuestro quirófano mañana. Entonces, si tuviéramos que resumirlo en puntos clave, serían estos. Primero, la anestesia neuroaxial tendría que ser nuestra técnica de elección en la mayoría de las cesáreas urgentes, a menos que haya una contraindicación absoluta. Segundo, ya vimos que la velocidad no es exclusiva de la anestesia general. Un buen top-up epidural o una espinal de secuencia rápida pueden ser igual de veloces. Tercero, para la hipotensión la fenilefrina es superior a la efedrina por el confort materno. Y cuarto, y quizá lo más importante, nuestra elección impacta de forma directa y medible los resultados del bebé y también ese vínculo tan especial con su mamá. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. Cuando estamos en plena urgencia, con la adrenalina a tope, es muy fácil enfocarnos solo en una cosa, sacar al bebé ya. Pero la evidencia que hemos visto hoy nos obliga a levantar la mirada, a ampliar nuestra perspectiva. ¿De verdad estamos considerando el cuadro completo? ¿Estamos pensando en el vínculo, en cómo será la experiencia del nacimiento para esa madre, en el bienestar psicológico a largo plazo de esa nueva familia? La anestesiología moderna, creo yo, nos exige ir más allá de solo vigilar los signos vitales. Y con esa reflexión cerramos esta presentación. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos de verdad que esta revisión de la evidencia les sea muy útil en su práctica diaria. Y por supuesto, queremos agradecer una vez más a Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil, por haber hecho posible este material.